Este hombre se llama José Luis García Pérez, tiene 37 años y es un investigador andaluz, doctor en inmunología molecular, que ha sido reconocido por el prestigioso Instituto Médico Howard Hughes, ¿no?, de los Estados Unidos, como uno de los futuros líderes científicos del mundo. Aunque ya estuvo investigando en Norteamérica, en la actualidad trabaja en Genjo, de Granada. Bueno, recibimos pues otro andaluz universal. Siempre a los andaluces se nos asocia a la pintura, a Picasso, Velázquez, a la poesía, Juan Ramón, Cernuda, Lorca, Machado, a la música, al teatro, pero poco a la ciencia. Eso debe ser por desconocimiento nuestro, porque debe haber salido de esta tierra grandes científicos también, ¿no? Sí, con seguridad que sí. Con seguridad que sí. Sí. ¿Y por qué ocurre eso? Yo, bajo mi punto de vista, creo que nuestro trabajo no es un trabajo que dé fruto a corto tiempo. Es un trabajo que siempre requiere muchísimos años de esfuerzo de pues un equipo de personas, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, a mí mi familia me pregunta qué ha hecho hoy, ¿no?, en el trabajo, ¿no? Nosotros no hacemos nada a diario, hacemos algo en cuestión de años, ¿no? Quizás eso hace también que la gente tenga pues más dificultad, ¿no?, en tener pues de cerca la ciencia, ¿no?, saber lo que hacen los científicos en sus laboratorios, ¿no? Pero creo que es simplemente eso. ¿En qué momento, cómo se convierte usted en un científico? ¿Cómo nace el asunto? Sí, pues yo me imagino que desde pequeño siempre me ha gustado mucho jugar con los juegos tipo Quimicefa, tener curiosidad por las cosas, ¿no? ¿Por qué ocurren las cosas? Pero yo creo que en el momento en el que lo decidí era cuando estaba estudiando farmacia, que tampoco en ese momento sabía si era seguro la carrera que quería estudiar, ¿no? Pero recuerdo ir a unas prácticas de biología y era la primera vez que yo tenía un ratoncito para abrirlo, para hacer un experimento, y ahí decidí que me encantaba eso, ¿no? Me llamó muchísimo la atención. El hecho de haberse visto en una lista donde aparece usted entre los 28 científicos excelentes del mundo, ¿cómo lo ha vivido? Hombre, pues la verdad, a nivel personal da muchísima alegría, muchísima satisfacción y también me da muchísima capacidad para hacer ese trabajo muy bien en los próximos 5 años, ¿no? Pero sobre todo sientes, pues eso, un reconocimiento, no solo a mí, yo creo que aunque lleve mi nombre, también es al equipo de personas que siempre trabaja contigo, ¿no? Son siempre gente más joven que tú, jerárquicamente por detrás tuya, pero esos llegarán a ser igual que yo, como jefes de grupo, líderes de su investigación en el futuro, ¿no? ¿Y cómo está la investigación en Andalucía? Fenomenal. La verdad es que sí ha habido un gran esfuerzo en los últimos años. Para mí es impresionante el cambio que hubo. Yo me fui de España en el 2003, volví en el año 2008 y el tejido en ciencia que se ha hecho en Andalucía es bastante impresionante, ¿no? ¿Cuántas horas le cuesta diariamente la investigación? Hombre, físicamente de estar en el laboratorio, pues entro allí sobre las 9 y poco, cuando dejo al hijo en la guardería, y salgo hasta las 7 sin parar para nada, ¿no? Pero la ciencia no es un trabajo así, pues como te he dicho antes, no es algo que nosotros hagamos, este día tengo que hacer esto. Tú te llevas la obsesión de ese proyecto científico en la cabeza para el resto de tu vida, ¿no? La investigación en España siempre ha habido algunos problemas de investigadores que han venido y que, como Barbací, ¿no?, y que sí, luego se han marchado, o investigadores que han querido venir para desarrollar su trabajo, como Valentín Fuster, y tampoco acaban de cuajar y quedarse en España. Sí. Todas esas cosas, ¿por qué? Porque uno de los problemas que yo veo aquí en España, después de haber estado trabajando en Estados Unidos, es que es muchísimo más difícil hacer tu trabajo como científico en España que en Estados Unidos. Porque, por ejemplo, yo conozco el caso de Estados Unidos, ¿no? Porque en Estados Unidos realmente los científicos, casi el 100% de ellos son de vocación, porque tienen otras alternativas, como es, por ejemplo, la industria, ¿no? Una persona tiene unos estudios en biología, farmacia, medicina, y puede elegir trabajar en academia, universidad, investigación o en la industria. Eso aquí no lo tenemos, ¿no? Eso hace que hay muchísimas pegas a la hora de hacer investigación en España, muchísimos tipos de niveles. No podría decir exactamente qué, ¿no? Pero sí que es verdad que se nota muchísimo, que es muchísimo más fácil hacer ciencia fuera. En mi caso concreto, yo conozco muy bien el sistema americano que respecto a España. Esos científicos que tú mencionas muchas veces han venido de Estados Unidos, donde las cosas son muchísimo más dinámicas. Hay quizás más reconocimiento social también, económico, fundamentalmente también a los científicos, y sobre todo yo creo que la vida diaria del científico es más fácil en Estados Unidos que en España. Y hay más presupuesto. Muchísimo más. Muchísimo más. Sí. Claro. Eso es.
Y hay mucha gente de talento española que está en Estados Unidos. Muchísimo, y por todo el mundo, te diría. Y por todo el mundo. Eso no es bueno, ¿no?, para nuestro país. No, realmente no, porque salimos muy bien formados. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con gente de todas las nacionalidades y realmente los españoles salimos muy bien formados, como científicos. Me imagino que en otras carreras será parecido, ¿no? Y sí es una pena que la gente tenga que irse fuera a hacer lo que ellos quieren hacer, ¿no? Y que quizás no tengan la oportunidad de volver. ¿Cuánto tiempo estuvo en los Estados Unidos? 5 años. En Michigan, una pequeña ciudad que se llama Ann Arbor, que básicamente es una ciudad universitaria, ¿no? Se vive muy bien allí, por lo menos, al menos en esa ciudad. ¿Es verdad que llegó a conocer el terrorismo mexicano? No, pero fui confundido con uno. ¿Cómo fue eso? Pues yo realmente tengo poca información de eso, pero eso fue lo que me dijeron en la embajada. Que lo confundieron con un terrorista mexicano. Es que tiene mi mismo nombre, que tampoco es que sea muy difícil, ¿no? Que tiene el mismo nombre, sí. Pero no... Y no tenían ninguna información adicional de esta otra persona y claro, ellos no sabían si era yo o no era yo, ¿no? ¿No le buscaron? No, que simplemente pues tuve un problema para trabajar en Estados Unidos, hacía falta un visado y pues suele ser un proceso que tarda una semana y a mí me tardó meses en este caso, pero cuando me llamaron por teléfono el proceso podía durar hasta años, ¿no? Yo le digo cáncer y ¿usted qué me dice? Enfermedad que con el tiempo será curable. O por lo menos se convertirá en una enfermedad crónica muy llevadera. Pero nadie sabe con qué tiempo. Depende del tipo de cáncer. La verdad es que englobar solo una palabra cáncer quizás sea un error, ¿no? Son muchísimas enfermedades que en común tienen pues es un crecimiento anómalo de células, ¿no? Pero cada tipo de cáncer puede ser una enfermedad muy diferente, ¿no? Con lo cual es muy difícil que se pueda encontrar un solo tratamiento que sea eficaz contra todos los cánceres. ¿Pero cada día estamos más cerca? Sí. Para determinados tipos de cáncer o de tumores hay muchísimo más alternativa a día de hoy que hace unos años. Y es donde se invierte tal vez más dinero, ¿no? Sí, es un problema de salud muy importante en el mundo desarrollado. Y se invierte muchísimo dinero. Quizá a veces también deberíamos antes de intentar solucionar el problema del cáncer, entender algo mejor el cáncer, ¿no? Y sobre todo entender que son muchísimas enfermedades complejas, entre otras cosas, ¿no? Para poder abordar algo mejor esa enfermedad. Pero sí es una enfermedad que tiene muchísimas inversiones para investigación, para desarrollar fármacos, etcétera. ¿El sistema de salud de Andalucía, qué le parece? A mí me parece que es un lujo para todos los ciudadanos andaluces y que deberíamos de ser quizás más conscientes del esfuerzo que es mantener todo eso, ¿no? Sobre todo a nivel de atención hospitalaria, ¿no? Yo he vivido fuera y he visto lo que cuesta, ¿no? Lo que la gente tiene que hacer para poder tener acceso a sanidad y es bastante impresionante, ¿eh? Lo que nosotros tenemos gratis simplemente por vivir en Andalucía y en España en general. Y muchos extranjeros que vienen también también el turismo médico. Médico, sí. Es una suerte este sistema. Sí. Tiene su precio, pero es una suerte. Es un precio alto, claro. Un precio, digamos, elevadísimo en los presupuestos de la Junta. Me imagino. Pero que merece la pena, ¿no? Sí, yo creo que sí que merece la pena. En muchos países, Estados Unidos, por ejemplo, le gustaría tenerlo así, ¿no? Claro, pero culturalmente va a ser imposible que ellos lo puedan instaurar porque... ¿Por qué? Es un continente, hay muchísima población, muy dispar entre ellos también, ¿no? Y su cultura también quizás sea un problema. Su cultura es lo que tengo lo compro, si no tengo no lo compro, ¿no? Entonces pues también evidentemente cuando la factura es muy alta hace falta que sea un esfuerzo común de todos, ¿no? Y no es tan fácil de que la gente pueda entender esa necesidad de sanidad porque la gente que puede la tiene y la gente que no la puede tener no la tiene desde siempre, ¿no? ¿Y en este momento en qué sitio trabaja usted? ¿Cómo se llama el laboratorio? Genio se llama el centro. Genio, es genómica y oncología. Nuestro grupo trabaja en la parte más de genómica, de entender un poco más el genoma humano. ¿Y Pfizer qué es? Pfizer es un laboratorio. Pfizer, sí, el laboratorio Pfizer participa de alguna manera, ¿no? Con su aporta una cantidad de dinero, eso yo desconozco el número y tal, pero sé que su labor es esa, ¿no? Está participando de alguna manera en que nosotros podamos hacer la ciencia que podamos hacer, ¿no? Ajá. Es el laboratorio que no sé si que creó el Viagra o la Viagra. Sí, exactamente, es el mismo. ¿Es el mismo? Pfizer, sí, la compañía farmacéutica. Ajá. Eso ha sido un buen invento, ¿no? Buenísimo, para ellos ha sido buenísimo. Como negocio, pero también para los ciudadanos. Y claro, evidentemente también para los ciudadanos. Y además, curiosamente, fue un fármaco, no se buscaba ese fármaco, se encontró por casualidad, por así decirlo. De hecho, se estaba buscando
un fármaco que bajase la tensión, si no recuerdo mal, y el efecto secundario que veían eran las erecciones continuadas en el tiempo, ¿no? Y alguien hiló 2 más 2. Se estaba buscando otra cosa. Sí. Y se encontró la Viagra. Eso suele pasar mucho en ciencia, ¿eh? Sí. Muchísimo. Eso que cuentan que a veces se caen 2 botecitos, chocan y de ahí pasa algo. Exactamente. O quizá tú, por ejemplo, pues tienes una información de un proceso biológico y haces una hipótesis y dices, yo creo que si pongo estas 2 cosas así me debe de salir esto, y muchas veces no te sale esto. Y pues en vez de abandonarlo como algo erróneo, lo importante es saber por qué no te está dando eso. Y a veces descubres, pues eso, cosas en general, cómo funcionan las cosas, que yo creo que conocemos muy poco de eso. ¿En la ciencia 2 y 2 son 4? No siempre. No siempre. Es más divertido cuando no lo son. Ahí es donde viene la búsqueda. Exactamente. Claro. ¿Por qué hay tantos reparos en investigar en las células madre? Porque tiene ese componente de que para generar células madre hay que utilizar embriones humanos, ¿no? Si un embrión humano, pues es una forma de vida de alguna manera, ¿no? Tiene ese componente que es interpretable según la persona y lleva una serie de consecuencias éticas, ¿no? Y cada uno pues tiene una opinión y todas son respetables, ¿no? Pero quizá ese sea el único problema que tienen las células madre. Hoy en día hay alternativas ya, ¿eh? Un científico japonés hace unos pocos de años, Shinya Yamanaka se llama, descubrió una manera de generar células madre desde cualquier tipo de célula del cuerpo humano, ¿no? Sin necesidad de utilizar embriones. No son exactamente células madre, pero para determinadas cosas se comportan igual, ¿no? ¿Pero las células madres nos podría hacer inmortales? No, de hecho el concepto de mortalidad quizás sea necesario para la especie, ¿no? No existe ninguna especie en el mundo que sea inmortal. Ni nosotros podríamos llegar a ser inmortales, bajo mi punto de vista. Simplemente si estuviésemos en una burbuja, aislados de cualquier compuesto químico, de cualquier tipo de toxina, etcétera, quizás sí podríamos llegar a ser inmortales. Pero incluso el hecho de vivir, el metabolismo, ¿no? De comer, hacer una digestión y tal, tiene una serie de gastos, ¿no? Y ese gasto, pues, al fin y al cabo, es envejecimiento, es parte del proceso vital también. Pero a mí me gustaría saber qué son exactamente las células madres. ¿Exactamente definición científica? Bueno, explicado groseramente para que entiendan nuestros paisanos. Perfecto, pues son unas células que tienen la capacidad de generar cualquier tipo de célula de tu cuerpo. De forma que si, digamos que tú tienes una enfermedad, por ejemplo, tipo diabetes, que no tienes células que produzcan insulina, pues técnicamente esas células madre tienen el potencial de generar células que produzcan insulina. Y con lo cual, pues, por ejemplo, podrían ser utilizadas para tratar numerosas enfermedades. Yo las definiría como células con gran potencial, por así decirlo. Vienen del embrión antes de que nosotros seamos un cuerpo, por lo cual tienen toda la información, todo su programa genético para hacer todas las células del cuerpo. ¿Y luego también podría ayudarnos a la eterna juventud? Sí, pero sí, realmente sí. Y de hecho hay investigación hacia eso. Pero curiosamente, por ejemplo, se sabe que lo que más alarga la vida, cuando se estudia en gusanos, en mosca y tal, es la restricción calórica. Utilizar muy poco tu cuerpo. Cuanto menos utilices tu cuerpo para todo, más longevo puede llegar a ser, ¿no? Hay también evidencias genéticas, ¿no? De determinados genes que se están buscando ahora en determinadas poblaciones, por ejemplo, que suelen tener tendencia a vivir más años y tal, ¿no? Se están buscando qué genes participan en que esas personas sean más longevas. Pero son siempre cosas un poco más sutiles, ¿no? En gusanos, por ejemplo, se ha llegado a alargar la vida del gusano 2 veces simplemente por restricción calórica. A veces no tiene la impresión de que el hombre es un error de la naturaleza. No, nunca lo había pensado así, ¿no? Pero que quizás no sea el mejor invento de la naturaleza, quizás sí, ¿eh? ¿Tiene compañera? Sí. ¿Y científica también? Claro. Ah, claro. Hombre, te digo, es muy común. ¿Sí? Sí. Porque yo creo que también es un poco por la manera de vivir que tenemos, ¿no? Ese estado obsesivo, compulsivo de estar pensando casi siempre en el trabajo, ¿no? Por no decirte siempre, ¿no? Tener que trabajar hasta tarde, sábados, domingos a veces, ¿no? Depende de la temporada, por así decirlo, ¿no? Yo creo que otra científica te puede entender muchísimo mejor, ¿no? Cuando investigas feliz. Sí, me encanta. Me encanta estar en el laboratorio tocando tubos, es lo que más me gusta. ¿Y ella en qué se ocupa? Ella estudia inmunología y investigando, de hecho, moléculas que puedan servir un poco a tratar ciertos tipos de cánceres, y también está trabajando en una enfermedad rara que se llama ataxia telangiectasia. Intentaba un poco pues encontrar también alternativas a la cura de esa enfermedad. ¿Hay muchos grandes proyectos parados por falta de dinero? Sí, muchísimo. Eso es tremendo, ¿no? Sí, yo creo que sí, que nosotros como humanos debemos darnos cuenta de que es clave que conozcamos cómo funciona un cuerpo humano, ¿no? Y no sabemos todo.
La vocación científica existe como existe la vocación artística, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí. Y yo creo que hay que tener la suerte también de dar con la persona adecuada que te introduzca en la ciencia de la manera adecuada, porque puede ser un trabajo muy odioso, puede ser un trabajo muy atractivo también, ¿no? Tener la suerte de dar con gente, pues eso, que te sepa transmitir que hay un poco la ciencia, ¿no? Una vez le preguntó a un científico, a Faustino Cordón, lo recuerdo, si algún día localizaremos el alma. Yo creo que el alma es una cosa química, es muy difícil de localizar, será difícil de localizar. Nuestro cerebro es química, es pura química y corriente eléctrica. El concepto de alma es un poco... Lo mejor y lo peor de ser científico, finalmente. Yo creo que lo mejor es la sensación que tú y solamente tú tienes la primera vez que alguien hace un descubrimiento, ¿no? Que descubre cómo funciona un proceso. Tú eres el primero que lo estás viendo, sea debajo de un microscopio, mirando a un gel con DNA, etcétera, ¿no? Lo peor, pues te diría que es un trabajo que requiere dedicación exclusiva. Es decir, quizá a veces está muy discutible con la vida familiar, etcétera, etcétera. José Luis García Pérez, ha sido un honor, una enorme alegría de encontrar otro andaluz universal que puede pasar a la historia, que ya está pasando a la historia, y más con 37 años. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Y saludo a la científica.